Y gracias, pastor, y gracias por el privilegio de poder compartir esta escuela hoy de manera conjunta, porque no siempre tenemos esta posibilidad, así que vamos a tratar de tomar lo mejor de las dos escuelas para poder compartir la palabra del Señor el día de hoy. Fernando amablemente les está repartiendo una hojita, le voy a pedir a cada uno que por favor tome una. Faltaría como una toma adicional. Albeiro o Lorena, ¿tienes una de 3? Una que se pueda conectar. Gracias, Pablo. Súper, gracias. Y vamos a proyectar lo que vamos a estudiar aquí el día de hoy. ¿Todos tienen una hojita como esta ya? Bueno. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Sí. Muy bien. Mientras conseguimos que se proyecte, vamos a empezar contándoles qué estamos estudiando. Con los caballeros nosotros hemos desarrollado y con nuestros hermanos un programa para conocer a Cristo a través de toda la Biblia. Eso significa en la práctica que empezamos en Génesis 1:1 y en este momento ya llegamos al libro de Josué. Y cada una de las lecciones que tomamos busca principalmente que veamos cómo a lo largo de toda la Escritura siempre vamos a encontrar al Salvador. Y cómo encontrando al Salvador en toda la Escritura vamos a encontrar cómo podemos ser como Él. Y eso lo vamos a ver en todos los libros. Algunos se preguntará, bueno, en las genealogías, ahí está Cristo. Y en la creación, cuando dice, y Dios creó, ahí está también Jesucristo. Y cuando vamos a Apocalipsis y leemos el último capítulo y dice, Señor, ven pronto, estamos encontrando a Cristo a lo largo de toda la Escritura. Entonces, ustedes recibieron un papel y quiero que miren muy brevemente esas preguntas que hay ahí. ¿No alcanzaron? ¿Cuántos faltaron de Pedro? 2, listo. Ahorita sacamos, o si alguno se puede sentar al lado. Dime. O le sacamos fotocopia, podemos sacarle a esta. Entonces, esto es algo que me encanta que hacen las damas en su propia escuela, así que hoy cambié, los caballeros somos más de contarnos la historia y de hacernos preguntas, pero las damas son más estructuradas y les gusta llevar notas. Así que lo que vamos a hacer es un poco de las dos cosas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para empezar. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Permite, Padre, que todos los que nos encontramos aquí congregados podamos a través del poder de tu Espíritu entender estas palabras, Señor, y apropiarlas. Y que seas tú, Padre, poniendo toda la palabra que siembras en nuestro corazón por obra, para que nosotros podamos ser un testimonio vivo de ti y de la salvación que nos has dado. Permítenos cumplir permanentemente la misión de poder predicar el Evangelio y poder, Señor, a través del Evangelio tuyo y del poder de tu Espíritu, que otras personas procedan al arrepentimiento y reciban esta salvación que solamente tú nos das por gracia. Lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? ¿A usted le han hecho en alguna entrevista una pregunta de cuéntenos quién es usted? ¿Alguna vez le han preguntado quién es usted? Y cuando le preguntan quién es usted, ¿usted qué responde? ¿Cuál es su primera respuesta a la pregunta, cuéntenos quién es usted? Usted habla del nombre, ¿cierto? Usualmente uno, cuando quiere hablar de alguien, lo primero que hace es hablar del nombre, ¿cierto? Pero una vez que usted dice cuál es su nombre y le siguen preguntando, cuéntenos quién es usted, habla de su profesión. ¿Cuántos de ustedes se identifican con su profesión y piensan que eso los describe como seres humanos? ¿Ustedes son su profesión? Es importante, esto lo vamos a volver a retomar al final, pero estas preguntas las estoy haciendo porque uno muchas veces se describe más que por lo que es por lo que ha hecho. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ahora piensen esto, cuando a usted le preguntan quién es Jesucristo, ¿usted qué responde? Piensen en esa pregunta porque vamos a volver a esa pregunta al final,
Pero por supuesto que Cristo es su ministerio en la tierra, pero Cristo tiene que ser algo real para usted, y cuando usted presenta a Cristo, tiene que presentarlo de una forma clara, y presentar a Cristo de una forma clara es más que contar una historia, porque vuelvo y le pregunto, ¿es usted su profesión? Es decir, cuando yo me presento con alguien y le digo yo soy odontólogo, ¿eso habla de quién soy yo? Mi nombre, por supuesto, eso puede decir quién soy yo. Ahora piense en Cristo y pásese otra vez al otro lado. Voy a presentar a mi amigo y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo va a presentar? Y esa pregunta no la hacemos frecuentemente. Y les digo una cosa, uno no puede presentar a alguien a quien no conoce. ¿Ha intentado presentar a alguien a quien no conoce? Muchas veces cuando uno está en estas posibilidades de subir a un estrado y lo ponen a decir algo y la persona que lo va a presentar no lo conoce, usualmente primero le pregunta a uno que le dé algunos datos. Pero como lo hace de último momento, viene y se para y dice mal su apellido, principalmente a mí me pasa frecuentemente, y dicen cosas que realmente no son usted. Y usted, para no perder el tiempo, se para en el micrófono y no trata de corregirlo, sino vamos al punto. Pero vayamos pensando muy bien en cuando usted tiene que presentar a Cristo, ¿qué es lo que presenta de Cristo? Porque si nuestra misión es evangelizar, y evangelizar es llevar el mensaje de salvación, y el mensaje de salvación es Cristo, pues yo tengo que presentarlo a Cristo, no tengo que presentarme a mí. Entonces, ¿quién es Cristo realmente para usted? Muy bien, no sé si podemos proyectar las diapositivas, Albeiro, las que le mandé a esta, sí, y en este, sí, ahí se alcanza más o menos a ver. Muy bien, una de las cosas que quiero que miren en sus Biblias es, vamos a ir a Josué capítulo 1, por favor, y vamos a ir hasta allá. Muy bien, y lo primero que vamos a aprender cuando veamos a Josué es que su nombre en hebreo se escribe de la forma en la que aparece allá. ¿Se dan cuenta? Usualmente el hebreo se lee al contrario de como nosotros leemos. ¿Se dan cuenta de esas letras que se ven allá arriba? No se preocupen que ahí en la Biblia no van a encontrar el nombre de él en hebreo, pero lo pueden ver aquí escrito. ¿Se dan cuenta? Allá arriba dice Josué, y el nombre empieza con la letra Yot en hebreo, que es esa palito que se ve arriba, y se lee Yehoshua. Ese es el nombre de Josué, Yehoshua. El nombre en hebreo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Yeshua, y los dos nombres tienen el mismo origen. Ustedes recuerdan cuando el ángel le anunció a María, él le pidió que le pusiera un nombre, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué nombre y por qué le pidió que pusiera ese nombre? Le dijo, porque él salvará a su pueblo, porque él salvará a su pueblo. Por eso le puso ese nombre. El nombre Yeshua, así como el nombre Yehoshua, significa el Señor es salvación. El nombre del Señor no fue puesto por coincidencia, fue puesto con intención por Dios. Y miren que el nombre de Yehoshua, o sea de Josué, es un nombre equivalente al nombre de Yeshua, que es el nombre hebreo de Jesucristo. Y no hay ninguna coincidencia en eso. Como esta es una escuela en la que nos gusta participar a todos, le voy a pedir el favor de que vaya un momento a Primera de Corintios, capítulo 10. Y es posible que esto lo hayamos leído muchas veces, pero lo vamos a leer otra vez aquí. El apóstol Pablo está contándole a este pueblo, a esta iglesia carnal, fuertemente carnal, por qué es importante la enseñanza de la Escritura. Y mire lo que dice a propósito de la Escritura. Les voy a leer desde el verso 9, Primera de Corintios capítulo 10, verso 9. Dice así: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Está hablando del Éxodo en este momento. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? Satanás. Verso 11, y dice así Pablo: y estas cosas, al relatar la historia del pueblo judío, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y termina diciendo en el verso 12: así que el que piensa estar firme, mire
que no caiga. ¿Por qué el apóstol está recordándole esto a la iglesia de Corinto? Porque nosotros somos parte de una congregación y nos reunimos en estas paredes, pero la iglesia somos nosotros los que tenemos el Espíritu Santo adentro, y todos los demás seres humanos que han recibido la salvación y tienen el Espíritu Santo del Señor en ellos. Eso es la iglesia. Estas son las paredes. Esta no es la iglesia. La iglesia la hacemos los que estamos aquí. Y lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia, que era una iglesia muy carnal, llena de pecados y de transgresiones, a pesar de ser salvos, es que todo lo que se escribió en la Escritura es ¿para qué? Para amonestarnos. Porque ¿sobre quiénes se escribe toda la Escritura? ¿Sobre quién habla Josué? Habla sobre hombres como nosotros, sobre mujeres como nosotras. Yo no soy mujer, pero ustedes sí. Y eso es muy importante, porque lo que está escrito ahí no fue escrito para los ángeles. Esto fue escrito para las personas, para quienes pueden encontrar allí que personas como Abraham eran igual que nosotros, que profetas como Eliseo o Elías eran igual que nosotros, que María, la madre del Señor, era una mujer como las mujeres del día de hoy. ¿Y cómo somos los hombres y mujeres? Hechos de la misma carne, a imagen y semejanza de Dios, pero con una naturaleza caída, antes de que lleguemos a los pies del Salvador. Todos somos iguales. Y la historia de Josué es muy interesante porque muchas veces nos reunimos pocos en las viernes de oración a clamarle al Señor. ¿Quién da la respuesta a las oraciones? ¿Por qué nos reunimos a una cosa que se llama viernes de oración? ¿Por qué nos reunimos el viernes a orar? Para que sean escuchadas ¿por quién? ¿Quién da la respuesta a las oraciones? Muchas veces pensamos que el que da la respuesta a las oraciones es el pastor o los que participan. Es Dios. Pero cuando participan 9 personas en el viernes de oración, yo me pregunto, ¿será que era por la lluvia o será porque era el día de los grados? Pero lo que quiero llamarles aquí es que la historia de Josué es la historia de un guerrero. Y todos los que estamos aquí peleamos batallas toda nuestra vida. Y para entender cómo se pelean las batallas, dijimos que le enseñaba Pablo a los Corintios, que esto que está escrito aquí es para amonestarnos. Y cuando nos amonesta a través de la historia de cualquiera de estos hombres o mujeres de la Biblia, nos está diciendo, recuerden que las cosas pasan y se hacen por la voluntad de Dios, no por la voluntad de los hombres. Aunque seamos o nos creamos muy buenos o muy competentes o muy fuertes, todo pasa por la voluntad de Dios. Entonces, una cosa muy importante, recordemos que este hombre es un guerrero y vamos a hablar de sus batallas. Este hombre era muy joven cuando estuvo con quien fue su mentor era Moisés. Moisés escogió a este hombre que se llama Oseas, ese era su nombre, no se llamaba Josué. Moisés le dio el nombre Josué, pero su nombre era Oseas. Y este joven vio cómo este hombre, igual que él, mayor y con más experiencia, lleno del Espíritu Santo, recibió un encargo que Dios le dio. Y a través del encargo que Dios le dio, él fue a Egipto junto con su hermano y con un encargo claro que era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y este joven, imagínense viendo a este paladín que llegó la primera vez con un báculo y con su hermano, entró en la presencia del faraón, lanzó el báculo, se convirtió en serpiente y sus adivinos, es decir, los del faraón, lanzaron los de ellos. Y pues no parecía que había un gran milagro. Como resultado de eso, el faraón les impuso una carga de trabajo mayor. ¿Y a quién culparon entonces? A Moisés y Aarón, ¿cierto? Después, cuando se acercó nuevamente y golpeó las aguas con el báculo, se volvieron de sangre y los adivinos del faraón hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué intentaban hacer? Lo que hace usualmente Satanás, que es imitar para convencer que no hay ningún poder en Dios, que no existe ningún Dios que encargó a Moisés de hacer nada. Y este hombre vio cómo después de 10 plagas no era un cuento de Moisés
y de que él sí era verdaderamente el enviado de Dios, y hasta que no murieron los primogénitos no los dejó salir. Y este joven Oseas vio a Moisés cómo se abrió el mar rojo, y vio cómo les dio pan y cómo les dio agua, y vio cómo entregó Dios los mandamientos en Horeb, y vio durante un año cómo fue enseñada esta palabra que les dio Dios a este pueblo. Y después de estar ahí un año y de celebrar la Pascua, les dijo que salieran, y tenían una jornada de 2 semanas. Eso era lo que se debían haber demorado en entrar a Canaán. Pero Moisés sabiamente decidió mandar los espías. Los espías fueron y 10 de ellos trajeron un mal reporte. Solamente 2 dieron un buen reporte. Uno se llama Caleb y el otro se llama Josué. Por esa razón los 10 espías que dieron un mal reporte murieron. Y ningún hombre mayor de 20 años entró a la tierra de Canaán, porque durante 38 años caminaron sin poder entrar en la tierra hasta que fallecieron todos. Eso fue lo que vio este hombre Josué. Y fue creciendo durante esos 38 años. Y cuando estaba Moisés a punto de morir, porque no podía entrar a la tierra por el pecado que cometió, entonces Dios le dijo a Moisés que impusiera las manos sobre ese joven que él conoció 40 años atrás. Moisés mismo no estaba preparado para saber que iban a imponer las manos a él, a Josué, quien lo había acompañado. Pero fue a ese hombre en quien Dios encargó la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Canaán. ¿Y qué le tocó? Le tocó una tarea sencillísima. Tenía 2 millones de personas en el costado oriental del río Jordán, y tenía que dejar que 2,5 tribus se quedaran allí, las mujeres y los niños, convencer a los varones de que cumplieran su palabra y cruzaran el río junto con las 10 tribus y los varones de las 10, e iniciaran una guerra contra todos sus enemigos y ganaran. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Josué entre el capítulo 1 y el capítulo 14. Lo que vamos a encontrar es cómo este guerrero va a pelear durante la mayor parte de su vida para cumplir la misión que le dieron. Quiero que piense ahora en esta segunda pregunta. Mire que en el papel que les entregué dice cuál es su meta. Y aquí vamos a ver cuál es la meta que Dios le encargó a Moisés. Y una de las cosas fundamentales que nosotros vemos en Josué capítulo 1 es que Dios le va a entregar una meta. Y saber cuál es nuestra meta es algo fundamental para todos nosotros. Quiero que piense por un momento en cuál es su meta. Porque si su meta es ser exitoso en el mundo, tener dinero, a los caballeros tener mujeres, tener prestigio, a las damas ser famosas, ser bonitas, ¿cuánto de todo eso nos llevamos cuando termina nuestra vida aquí? ¿Se llevan algo? Cuando enterraron a mi papá, una de las cosas que después con los años vimos es, oye, nosotros le compramos un traje a mi papá, pero nadie está seguro que el traje no se lo quitaron en la funeraria. Ni siquiera el traje que lleva usted en el ataúd se lo lleva puesto. No se lo lleva para ningún lado. Ni la belleza, ni la riqueza. ¿Qué es lo único que usted se lleva? Si es salvo. ¿Cierto? Pero ser salvo tiene unos requisitos. ¿Cuál es su misión? Y si usted es salvo, entonces ¿cuál es su misión si usted ya es salvo? ¿Se lo ha preguntado? Este hombre tenía una misión absolutamente clara y la vamos a revisar en un momento, pero quiero que piense en su misión, porque usted debe tener una misión, no porque esté sentado en este recinto. Hay mucha gente que tiene una membresía de una iglesia y viene y se sienta todos los domingos aquí, pero no es salvo. Hay mucha gente que se sienta y canta y cierra los ojos y no es salvo. ¿Sí sabía eso? Porque la salvación tiene un solo requisito. ¿Sabe cuál es el requisito? Así es. Todo lo otro que usted haga no lo salva. Eso es lo único que lo salva. Y este hombre entonces tiene una misión, y es muy interesante porque esta misión que Dios le da la vamos a encontrar en Josué capítulo 1. Les voy a pedir por un momento que vayan a Josué capítulo 1. Entonces, recordemos que todo lo que está escrito en la Biblia es para nosotros. Y lo que vemos en la Biblia son las historias de los hombres. Y hoy vamos a hablar de la historia de un guerrero.
que tiene una misión. Y en la vida todos nosotros tenemos guerras y tenemos una misión. Y tenemos que entender cómo se pelea cómo se cumple esa misión y cómo se pelean las guerras. Una de las cosas más bonitas del cristianismo es que no se trata de cómo comienza el cristianismo en nuestras vidas. Esa parte, quizás alguno podría decir, es la parte fácil. La parte difícil es ¿y cómo termina? Si ustedes recuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo es: ya terminé la carrera. ¿Ustedes saben cuántos años duró el ministerio de Pablo aproximadamente? Duró entre el año 35 después de Cristo aproximadamente hasta el año 65 después de Cristo, cuando se dio la persecución de Roma a los cristianos y fueron ejecutados él y Pedro con otros miles de cristianos que Nerón decidió usar como chivos expiatorios por el incendio que él causó. El ministerio de Pablo no empezó cuando el Señor lo llamó y se cayó del caballo y lo dejó ciego y 3 días después le volvió la vista. No, eso fue el comienzo de 30 años en los que el apóstol sufrió naufragios, golpizas, cárcel, frío y todas las cosas que ustedes van a encontrar que relata el médico Lucas en Hechos. Este hombre pasó por algo similar, tuvo victorias pero tuvo derrotas. Y tenemos que entender qué hizo que este hombre tuviera victorias. Y una de las cosas interesantes que vamos a ver, miren Josué capítulo 1, verso 6, por favor. ¿Quién quiere leer Josué capítulo 1, verso 6? Para toda la congregación, léelo por favor. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres te daría a ellos. ¿Cuál era la misión de Josué? No, esfuérzate era lo que tenía que hacer, repartir la tierra que Dios les dio. Esa era la misión de este hombre. Esa era la misión que le dio Dios con claridad. Tú vas a tener que ir allá a pelear con todo el mundo y cuando termines vas a repartir la tierra que yo le entregué a este pueblo. Esa es la misión. Piense en su misión ahora y vaya trabajando en esto, porque al final le voy a pedir que llene la hojita que hay ahí. Entonces, esta fue la misión que Dios le entregó a Moisés, a Josué, que Moisés no pudo completar. Entonces, hemos visto ya, si podemos seguir proyectando, Albeiro, por favor, lo que había aquí, por favor. Muy bien, esto le permitió a este hombre conquistar 8 ciudades principales. Esto ya lo vieron los caballeros y no los va a aburrir otra vez, así que no voy a entrar en muchos detalles de cosas de estrategias. Pero lo que quiero que noten es que esto le dio a Josué unos objetivos. Ya tenemos una meta, ¿cierto? Tenemos una misión. Se acaban de escuchar la misión que acaba de decir, ¿cierto? La misión que le dio es: reparta esta tierra. Y ahora, para lograr una misión hay que cumplir unos objetivos. Josué era un general brillante y aprendió al lado del mejor, que es Moisés. Él vio cómo Moisés, estratega, libró las batallas contra todos los enemigos que se presentaron en el camino desde el momento que Dios les permitió entrar en Canaán y salir de una cosa que se llama el desierto de Parán, un desierto que es seco y que en verano está su temperatura entre 38 y 40 grados centígrados. Ese era el lugar donde estaban cuando le dijo finalmente: suban, tomen la tierra. ¿Y cuáles eran esos objetivos? Cuando uno se para del costado oriental del río Jordán, al otro lado se ven las ruinas de la ciudad de Jericó. Eso era lo que veía el pueblo de Israel que estaba apostado en el costado oriental. Veía una ciudad gigantesca amurallada enfrente. ¿Y cuál era el primer objetivo? Esa ciudad hay que tomarla. Esa es la ciudad primera. Y ahora, cuando ustedes miran el tipo de victoria en el primer objetivo, que es tomar Jericó, se van a encontrar con algo muy interesante que ocurre. Y es que Dios le va a decir lo que hay que hacer. Y lo que Dios le va a decir no es que tome un escudo y una espada. Dios le va a decir: vas a llamar a los sacerdotes, vas a tomar el arca, van a llevar las trompetas y le vas a dar vueltas a la ciudad durante 7 días. Van a caminar alrededor de la ciudad.
¿Se imaginan a los que están apostados arriba en la muralla? Dice que la ciudad estaba bien cerrada, lanzándoles cositas allá y diciéndoles cosas. Primer día, quizás parezca extraño. El segundo, sigue la caminata y dan la vuelta. El tercero, los de arriba estarían burlándose de quienes estaban abajo. ¿Por qué? Porque si no hacen nada, ¿con cuál poder van a poder tumbar estos muros gigantescos que tenemos acá fortificados, con soldados y flechas en todas las zonas de arriba? ¿Qué es entonces el poder para vencer? La presencia de Dios. Y lo que Josué va a aprender, ahorita más tarde vamos a ver de quién va a aprender cuál es la primera acción que nosotros tenemos que tener. Pero primero les voy a contar los objetivos. El primer objetivo era tomar la ciudad de Jericó. Y después de que tomara la ciudad de Jericó, le quedaban 7 ciudades tan grandes o mayores que Jericó para que pudiera empezar a consolidarse la victoria en la tierra de Canaán. Entonces, usted tiene una misión en su vida y es ser salvo. Usted tiene una meta. La meta que Dios le dio aquí a este Josué fue: reparte la tierra que yo voy a entregarle a mi pueblo. Y le dio objetivos. Y el primer objetivo de esos era tomar la ciudad de Jericó. Y después tenía que tomar 7, se las voy a leer, ahí están. Tenía que tomar la ciudad de Hai, así se leería en hebreo. Tendría que tomar la ciudad de Maceda, la ciudad de Libna, la ciudad de Laquis, la ciudad de Eglón, la ciudad de Hebrón, la ciudad de Debir. ¿Cómo piensan que vinieron la toma de las otras 7 ciudades? Dios, por su poder soberano y su presencia, permitió que cayera Jericó. Si ustedes recuerdan la historia de Jericó, el día 7, ¿qué hicieron cuando terminaron de dar la vuelta? Tocaron el chofar y gritaron. ¿Y qué pasó con las murallas? ¿Hicieron algún esfuerzo los judíos para tumbarlas? Ninguno. Lo único que hicieron fue desenfundaron la espada y Dios les dijo: caminen hacia adelante y todo lo que encuentren delante de ustedes, mátenlo. Cuando ustedes ven las ruinas de Jericó hoy, que existen todavía hoy, se ve como los muros están caídos en la dirección en la que suman a la pendiente para subir y entrar dentro de la ciudad. Se encuentran todavía las canastas llenas de alimento de la primavera cuando se cosecharon, quemadas, tal como dice la Biblia que ocurrió. Porque ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la instrucción? Destruya todo, no tome nada. Ahora, ese fue el primer objetivo y quien lo cumplió fue Dios. Una pregunta: ¿Dios responde las oraciones de los que no son sus hijos? ¿Un padre responde las oraciones del hijo del vecino? ¿O las peticiones del hijo del vecino? Cuando el hijo del vecino viene y le dice: para Navidad quiero que me compres un juguete, ¿ustedes escuchan al hijo del vecino o escuchan a sus hijos? Ustedes escuchan a sus hijos. Dios escucha a sus hijos. Y hay un prerequisito para ser hijo de Él: ser salvo. Y dijimos que hay una sola forma de ser salvo, ¿cierto? Entonces recuerde de lo que hemos hablado hasta ahora. Usted tiene una meta. Ahora más tarde la va a escribir y me va a decir cuál es su meta. Usted tiene una misión en la vida y usted tiene unos objetivos. ¿Alguna vez ha puesto sus objetivos y ha escrito cuáles son sus objetivos en la vida cristiana? ¿Alguna vez ha dicho: en esta misión que Dios me encargó, para lograr la meta que Dios me encargó, yo he escrito cuáles son mis objetivos de este año? ¿Alguno escribe los objetivos del año? ¿Alguno se reúne con su familia antes de que termine el año anterior y dice: Señor, nos gustaría encargarte que para poder vencer las batallas que vienen el próximo año, nos permitas cumplir estos 2, 3, 4 objetivos? Y quizás cada uno en la familia pueda escribir el objetivo que individualmente quiere pedirle al Señor que le ayude a cumplir. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? Quizás es más fácil que suene la champaña, comerse las 12 uvas, comerse un pedazo de pernil o de pavo. Escriba sus objetivos. Dígale al Señor: Señor, yo quisiera que tú me permitieras lograr esto. Porque cuando usted se acerca nuevamente a sus objetivos y los pega en alguna parte en la puerta trasera de su closet,
Puede ir allá y decir, gracias Señor, permitiste que este se cumpliera. Usa el marcador y le dice, increíble Señor, no pensé que pudiera cumplir pero lo cumpliste. Si nunca lo ha hecho, inténtelo alguna vez. Entonces, es posible lograr cumplir los objetivos si usted los tiene. Ponga sus objetivos. Veamos un poco más de lo que dice aquí. Recuerden que la carrera no es cómo empieza, sino cómo termina. Dice, vamos a ir por un momento, las campañas de Josué se relatan de Josué capítulo 1 a Josué capítulo 14. Les voy a citar un pasaje que lo han oído antes. Vayan por favor en sus Biblias a Josué capítulo 12. En mi Biblia hay un título que dice Reyes derrotados por Josué, y les voy a pedir el favor de que miren en sus Biblias el versículo 24. Josué capítulo 12 versículo 24. Josué viene después de Deuteronomio y antes de Jueces. Y dice Josué 12, verso 24. Solo voy a leer la parte final. El rey de Tirsa, otro. 31 reyes por todos. O sea que en su campaña, Josué tuvo que derrotar a 31 reyes. Si ustedes ven, Canaán es lo que hoy es Israel. Es una tierra muy grande incluso para 2 millones de personas. Hoy en día habitan allá más de 10 millones y aún así hay mucho espacio. Pero una de las cosas interesantes que ustedes pueden ver aquí es que esa tierra le pertenecía a otros. Cuando Dios le dijo a Abraham que debían esperar para que llegara al colmo los pecados de quienes habitaban esa tierra, esos eran los 430 años que faltaban entre que entraran a Egipto, salieran de Egipto y entraran finalmente a la tierra. Y eso pasó tal cual como Dios se los prometió. Pero Dios entregó la ciudad 1. Las otras 7 tocó remangarse, agarrar el escudo y la espada, y por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero si ustedes recuerdan, y van a ver que eso es fundamental en esto, Dios y el Señor Jesucristo no hacen nada con quien está acostado en la cama, ni con el que se queda meditando en la silla. Dios hace con quienes estamos haciendo su voluntad. No se quede quieto esperando. Defina cuál es su misión. Esté claro cuál es su misión. ¿Cuál es su meta aquí? ¿Qué va a hacer en los 30, 40, 5 años que nos dio Dios acá? Escriba cuáles son sus objetivos. Escríbalos. Encárgueselos al Señor. Y la pelea es larga, larguísima, el tiempo que dure, y algunas veces desfalleceremos. ¿Y qué le dice Josué? ¿Qué le dice Dios en Josué capítulo 1? Le dice, esfuérzate y sé valiente, pero le dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca ni de día ni de noche, para que hagas conforme a lo que está escrito en él. ¿Y cómo se hace eso? Leyendo su Biblia, haciendo la oración todos los días y esforzándose y siendo valiente. Las batallas van a venir, entrégueselas a Dios, entrégueselas al Señor. Usted no es mejor que Él, usted no tiene una estrategia mejor que la de Cristo. La mejor estrategia es la de Él, pero escríbale cuáles son sus objetivos. ¿Qué hizo Josué? Él le dijo cuáles eran los objetivos. Esta batalla va primero que esta. ¿Y saben qué ocurrió? Quiero que noten algo muy particular en los textos. ¿Quieren ir a mirar, por favor, Josué capítulo 6? Y les voy a leer algo muy particular que van a encontrar en el libro de Josué. Por favor, vayan a Josué capítulo 6. Y les voy a leer lo que dice en el verso 1, y quiero que noten esto que va a decir Dios aquí. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. ¿Me siguen hasta ahí? Listo. A causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué,
mira. Escuche lo que viene a continuación. Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vaya un momento, por favor, a Josué capítulo 8 y vamos a leer otro versículo. Vaya por favor a Josué capítulo 8, verso 1 y le voy a leer lo que dice la palabra ahí. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Saben cuándo está diciendo esto Dios? Antes de que vayan a pelear. Y le dijo, el verbo hebreo que se usa es el verbo que se lee reá, así se lee ese verbo que está escrito en hebreo ahí. Y es mirar las cosas con cuidado, detalladamente con los ojos. Dios le dijo, cada vez que Josué iba a iniciar una batalla, mira, yo he entregado. ¿Cómo se llama quien le cree a Dios? ¿Cómo se llama creerle a Dios sin haber visto? Si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 20, cuando el Señor resucita y el buen Tomás llega 7 días después esperando que le muestren los huecos en la mano y el costado abierto, porque eso es lo que él quería ver. Él dijo, hasta que yo no ponga el dedo en las llagas y no meta mi dedo en el costado, no voy a creer. Y el Señor se le presenta y le dice, ahí están los huecos, meta el dedo, mira el costado, meta la mano para que vea lo que hay ahí. Y dice después, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso lo dijo el Señor. Y mire lo que le está diciendo aquí Dios a este hombre. Le está diciendo, mira, yo he entregado. Si usted tiene una misión, y usted tiene una meta, y usted tiene sus objetivos, y tiene fe, y mira eso que todavía no está con fe, Dios va a entregarlo. De eso se trata la vida de Josué. Algunos podríamos entrar a mirar a Josué desde la estrategia. De hecho, hemos hecho algo de eso aquí en la reunión de caballeros. Pero cuando usted mira verdaderamente lo que hay debajo de esto es Yehoshua, Yeshua. Estamos hablando del Salvador aquí. Estamos viendo cómo el Salvador viene a cumplir una misión redentora. Y ahorita lo vamos a ver escrito en este libro. Simplemente para que se den cuenta que las batallas que Dios permitió a su pueblo librar son un ejemplo para nosotros, para que nosotros nos apropiemos de esa fe que Él quiere que tengamos. De eso se trata. Una vida victoriosa. Veamos un poco para resumir este estudio. La fuente de la autoridad de Josué es Dios. No es Josué. Dios fue el que le dio la autoridad y le dijo, reparte esta tierra que yo te voy a dar. Los requisitos para ejercer esta autoridad están en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. No es solo para que guardes, porque guardar es hacer las cosas. Lo siguiente que le dijo es, no temas ni desmayes. Y si se dieron cuenta, siempre le dijo, mira. Siempre le dijo, yo ya lo hice, si tú lo crees. Cuando muchos enfermos se acercaban al Señor y le decían, sáname, Él le decía, ¿puedes creer que yo lo puedo hacer? Para el que puede creer, todo es posible. Pero si yo no puedo creer, nada es posible. Muy bien. ¿Está bueno el refrigerio? Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el primer prerequisito? Quiero que por favor le echen una mirada en sus Biblias a algo muy interesante que hay. Vayan por favor a Josué capítulo 5, verso 14. Ya casi vamos a terminar. Josué capítulo 5, verso 14. Quiero que noten algo que pasa allí que es espectacular. 5:14. Les voy a leer un poquito antes, simplemente para contextualizar lo que está pasando. Aún no ha caído Jericó, allí. Y dice 5, les voy a leer desde el verso 13.
Dice Josué capítulo 5 verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién recibió una instrucción igual de quitarse el calzado? Cuando vio la zarza ardiendo, ¿se acuerdan? Cuando ustedes leen este nombre que aparece cuando habla aquí de el príncipe de los ejércitos, usa el nombre Adoni, de donde viene el nombre Adonai. Adonai es uno de los nombres de Dios, Dios Todopoderoso. Pero este viene con una espada desenvainada. Se dan cuenta que Josué dice vio a un hombre. No dice vio una zarza ardiendo. No dice oyó una voz que le hablaba o vio en un sueño. ¿Quién viene como hombre de parte de Dios a la tierra? Esto que estamos viendo aquí es quien estaba delante de los ejércitos de Israel, era Cristo mismo preencarnado. Entonces, hagamos un resumen de lo que llevamos. Usted tiene una misión, escríbala en esa hoja. Usted sabe cuál es su meta. ¿Sabe cuál es su meta? Que nos podamos encontrar todos los que estamos aquí sentados en el cielo y podamos compartir las alabanzas y los cantos en presencia de Dios, porque fuimos salvos. El primer requisito para poder entrar en esta guerra es recibir nuestra salvación por gracia, y solo se puede por medio de Jesucristo. Lo siguiente que tenemos que hacer es creerle a Dios a través de la fe. Escriba sus objetivos y póngalos en manos de Dios, porque si usted los pone en manos de Dios, Él va a hacer. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Señor. Cuando se habla mucho en términos generales de que Ajá, totalmente diferente a la que está aquí, así es. perfectamente fuerza para que nosotros Correcto. Por supuesto que no. Fíjense que lo hemos hablado varias veces. El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Él dice que le entreguemos nosotros nuestro yugo y recibamos el de Él. ¿Qué es lo que nosotros cargamos? Nosotros cargamos todos estos pesos, batallas, necesidades, pecados, y cuando yo no se los entrego a Él, ¿quién los lleva entonces? Yo. Y cuando yo los llevo, ¿soy yo más poderoso que Cristo? No. ¿Y entonces puedo yo resolverlos? Quizás algún día o quizás nunca, pero hay una cosa que está garantizada, y es que Cristo, Él los va a resolver todos, en su voluntad y en su tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos torcerle el brazo al Señor y decirle: te ordeno, decreto, pongo mi pie firme, me apropio. ¿Ustedes creen que uno puede hablarle así a Dios? El Señor Jesucristo le decía: te ruego, y era el Hijo de Dios y le rogaba. Entonces, gracias por la pregunta, porque es una buena pregunta. Entreguémosle las cargas al Señor. Recuerden que Dios responde las oraciones de sus hijos, pero no las del vecino. Recuerden además quiénes son los hijos del vecino. El padre de ellos también responde las oraciones de ellos. ¿Sí sabe que Satanás responde las oraciones de sus hijos? Porque tiene que responderlas para que sigan ahí con él. Entonces, nada de que ayúdate que yo te ayudaré. Señor, esta es mi carga y yo cuento y sé que por fe tú vas a resolverla. ¿Cuándo? En tu voluntad, cuando tú lo decidas. Y lo que tú decidas, eso es lo mejor para mí. Ahora, ¿es eso fácil de hacer? No, eso es difícil. Todos nosotros lo vivimos todos los días. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Vamos a poner entonces
dándole gracias este tiempo al Señor por permitirnos tener esta escuela juntos y poder escuchar su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por impartir tu palabra este día. Te rogamos que tu palabra more en nosotros y tu palabra haga el trabajo, Señor. Tú nos enseñaste que tu palabra nos limpia. Permite, Señor, que aquellos que no te han conocido aún te conozcan. Clamen a ti pidiendo, Señor, misericordia y perdón por sus pecados. Y por el poder de tu Espíritu, lleguen, Señor, a ser salvos y puedan invocar el nombre del Señor y Salvador, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a todos.